Hola, buenas noches. Mi nombre es Araceli Camacho del grupo D. Mi nombre es Fernando Martínez Yáñez del grupo E. Y mi nombre es Margarita Urías del grupo F. Pues les vamos a presentar el Misterio de Dios Uno y Trino. Está dirigido a alumnos de primero de bachillerato. La fe de la Iglesia nos enseña que el misterio de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu, las tres personas divinas son un solo Dios. El Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. No son tres dioses, sino el dogma trinitario nos enseña que es un solo Dios en tres personas. El magisterio de la Iglesia nos enseña que Dios revela a su pueblo Israel primeramente en la persona del Padre. Aunque el misterio las tres personas divinas actúen en la pedagogía, Dios nos muestra en el Antiguo Testamento la acción del Padre, en el Nuevo Testamento la actuación del Hijo y del Espíritu Santo. En este misterio, la persona del Verbo Jesús revela su identidad en el Evangelio de San Juan, que afirma: antes de que Abraham existiera, yo soy. Y la siguiente afirmación: soy la luz del mundo, que la encontramos en Juan 9:5. La tradición oral en los padres de la Iglesia han proporcionado una claridad del dogma trinitario. San Atanasio explica la consubstanciabilidad de las tres personas divinas. Así el Concilio de Reims, que es en 1148, enseña: creemos y confesamos que Dios es naturaleza simple de divinidad y que en ningún sentido católico puede negarse que la divinidad es Dios y que Dios es divinidad. Pues la Iglesia Católica, a ver estos conflictos sobre la negación de la divinidad del Hijo y del Espíritu Santo, pues convocó a una reunión y pues aquí se le llama el concilio, que es Nicea y Constantinopla, para aclarar el misterio trinitario. En el concilio utilizaron pues conceptos filosóficos y teológicos, que es la naturaleza, la esencia, o bien lo que es la hipóstasis, sobre la divinidad de cada una de las personas. Con ello se argumentó y se defendió el dogma de la fe sobre la Santísima Trinidad. Vamos a utilizar y dar un contexto sobre los concilios, los cuales determinaron y también aclararon sobre todo el dogma de la Santísima Trinidad. Prácticamente en esos concilios, el concilio, la Iglesia convoca y hace una reunión para tomar obviamente un tema en uno de los problemas que se encontraban sobre todo en ese tiempo con Arrio, que negaba la divinidad del Hijo de Dios, de Jesús, el Verbo encarnado. Y aquí precisamente fue el concilio del año 325, el concilio de Nicea. En ese concilio, que se da, como decía, desde la herejía de Arrio, bueno, la Iglesia obviamente pone en pie y aclara ciertos puntos que fortalecen el dogma de la Santísima Trinidad. Claro que con esto también en el año 381 después de Cristo, claro, el concilio de Constantinopla, aquí se aclara la divinidad del Espíritu Santo. La Trinidad se sustenta en la revelación divina dejada por Cristo. La Trinidad no puede probarse a través de solo se puede probar a través de la revelación divina de Jesús. No se puede demostrar por la razón natural o únicamente en el Antiguo Testamento. El Catecismo de la Iglesia Católica nos explica que Dios ha dejado huellas de su ser trinitario en la creación y en el Antiguo Testamento, pero la intimidad de su ser como Trinidad Santa se constituye en un misterio inaccesible a solo la razón humana e incluso a la fe.
de Israel, antes de la encarnación del Hijo de Dios y del envío del Espíritu Santo. Este misterio ha sido revelado por Jesucristo y es la fuente de todos los demás misterios. Aunque el vocabulario utilizado para expresar la doctrina de la Trinidad tomó tiempo para desarrollarse, se puede mostrar los distintos aspectos de esta doctrina pues a través de la Sagrada Escritura. Ok, y pues de igual manera les presentamos algunas citas bíblicas importantes que consideramos importantes, obviamente que son bastantes, sobre esa revelación, ¿no?, que Jesús, donde se manifiesta, pues encontramos en Lucas 1:35, ¿sí? Lo pueden ver en la presentación, Lucas 3:21-22, como momentos muy especiales como la encarnación, como es la promesa que le hace a los apóstoles, sobre la vida pública de Jesús, sobre el acontecimiento pascual y pues obviamente sobre el envío de los apóstoles. Ya haber obviamente argumentado con las citas bíblicas, la Iglesia Católica, para también fortalecer y aclarar, sobre todo en este misterio de ahondar y profundizar en este misterio de la Santísima Trinidad, aclara y da ciertos puntos, ¿sí? La Iglesia toma conceptos filosóficos, teológicos, para propiamente argumentar, ¿no?, y aclarar que el Padre y que el Hijo y el Espíritu Santo son un solo Dios en tres personas distintas. Por eso tenemos aquí las nociones de esencia o naturaleza, ¿no? Como hemos escuchado, otro de los términos es la hipóstasis, que entra en el término de persona. Y con esto se fortalece en este concilio de Nicea y de Constantinopla que el Padre es Dios, que el Hijo es Dios y que el Espíritu Santo es Dios en una unidad, aunque en tres personas distintas, aclaro, divinas, pero son un solo Dios. En la Santísima Trinidad, en esta, digamos, unidad y comunión que tienen entre los tres, hay relaciones, y tenemos como características, hay 4 relaciones. El Padre Dios, en tanto a su paternidad, el Hijo, en relación al Padre, se encuentra una filiación, el Hijo que es Jesús, el Verbo encarnado. Entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo hay una relación de expiración activa. Y entre el Espíritu Santo, el Padre y el Hijo hay una expiración pasiva. Decimos en el credo de Constantinopla que el Padre y el Hijo, el Espíritu Santo, proceden del amor mismo de Dios, propiamente. Y aquí que otro de los términos para aclarar este misterio de fe, que es sorprendente, las procesiones, que es muy muy importante aclararlo, comprenderlo, aunque a sabiendas que el misterio de la Santísima Trinidad, nuestra capacidad intelectual de razonar, es imposible. Nunca vamos a llegar a comprenderlo, ni siquiera estando en el cielo, en esa vida eterna, ni siquiera lo vamos a comprender ahí. Es un misterio tan profundo y Dios es inmenso. Y en esas procesiones, principalmente el Padre no proviene de ninguna otra persona, de ninguna. Y aquí decimos que existen 2 procesiones, como lo tenemos presente en esa diapositiva. El Hijo respecto al Padre, que se da por generación, ¿sí? Del Espíritu Santo respecto al Padre y del Hijo, que se da por expiración divina. ¿Sí? El Padre no solo entrega su propia sustancia al Hijo, sino que le entrega sin ninguna división o escisión, prácticamente. Las nociones de propiedad, aquí hay que aclarar que esta propiedad de las personas son notas comunes que tienen entre los tres. Si el Padre se distingue del Hijo, y entonces he aquí un concepto clave, claro, que es la paternidad, ¿sí? Otra que le distingue del Hijo y del Espíritu Santo, en el cual llamamos inascibilidad, ¿sí?, del Padre, porque Dios Padre no procede de ningún otro,
Otra que es aquella por el cual el Padre es con el Hijo distinto del Espíritu Santo y se llama expiración común. Las misiones que tienen uno del otro es muy clara. Y aquí entra la persona divina ad extra, de latín hacia afuera, ¿sí?, de la Trinidad. Vamos a ver qué nos aclara en esta diapositiva. La persona, digamos aquí, que la persona que es enviada procede de aquella que le envía. Y en ese sentido, Jesús es enviado por el Padre y el Espíritu Santo es enviado por Jesús. Y aquí tiene una misión prácticamente clara. Aquí tenemos algunas citas bíblicas como Juan 3, 17, también el mismo Juan es capítulo 17, versículo 17, también capítulo 3, versículo 20 y 21, donde se aclaran estas misiones que tienen Jesús y el Espíritu Santo. Las apropiaciones, se le llama apropiación al hecho de atribuir una determinada obra ad extra, a un determinado atributo. Cada una de las personas que se caracteriza de esa manera, tienen un atributo en común. Es decir, el Padre se le identifica como el Creador, ¿sí? Es decir, la eternidad, la unidad, la omnipotencia. Y así decimos, es la creación, identificando al Padre. Al Hijo con la redención, el que redime a la creación entera, a la humanidad. Y al Espíritu Santo, que santifica. Y es que cuando Jesús da la vida por todos nosotros, que es el Redentor, ya el Espíritu Santo viene a santificarnos a todos, a su iglesia. Y por último, quisiéramos unas recomendaciones. Ya la maestra Araceli nos va a explicar y aclarar y nos va a dar una invitación para todos ustedes. Bueno, como parte de la actividad de nuestros alumnos, pueden realizar un mapa conceptual, pueden realizar una infografía, un resumen o un dibujo, algo que represente pues obviamente todo lo que acabamos de revisar el día de hoy. Pueden tomar como recurso las diapositivas que presentamos y también pues el Catecismo de la Iglesia Católica en la primera parte de la profesión de la fe, que es la 237. Pues nosotros no nos queda más que despedirnos y pues agradecerles. Esperemos que esto sea de gran ayuda para ustedes y pues nada más que muchas bendiciones.